principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto saludarles una vez más, dándoles siempre la honra y la gloria al Señor por este privilegio hermoso que nos da de poder ministrar su palabra. Recordemos que el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que predicaba y enseñaba también. Así que pues hoy tenemos el privilegio de poder ministrar una enseñanza de tipo profético, ¿verdad? Sobre todo el tema relacionado con lo que se hace con la profecía dentro de la iglesia, cómo debemos de manejar lo profético, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? No tanto a lo que nosotros querramos hacer, sino que lo que dice la Escritura. Así que quisiera que me acompañaran para que juntos hagamos una oración al Señor y le pidamos a Él su dirección en esta hora. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos de una manera muy especial por el privilegio hermoso que nos das al poder estar, Señor, reunidos en tu casa. Gracias, Señor, porque ahora podemos transmitir tu palabra, Señor, de esta forma virtual, y te pedimos, por favor, que tú nos puedas hablar, que tú nos puedas ministrar a través de esa enseñanza y que podamos, Señor, tener realmente nosotros el fundamento de tu palabra para poder desarrollar cada uno de los temas, Señor, que constantemente estamos abordando. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos, te honramos y te damos gracias, Padre bendito. Amén y amén. Bueno, como hemos dicho, hermano, en muchas oportunidades, el tema profético es un tema, diría yo, bastante delicado. Porque tenemos que realmente tener un equilibrio en cuanto a este tema. Recordemos que el verso que hemos estado citando, y que lo vamos a leer en un momentito, pero ese verso dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso por un lado. Por el otro lado, también dice la Escritura que las profecías deben de ser discernidas. Entonces, si nosotros notamos, hermanos, se debe de tener un equilibrio realmente en cuanto a lo profético y sobre todo a lo profético dentro de la iglesia, aunque yo creo que esto puede ser un poquito más general. Es decir, que nosotros, hermano, tenemos que ir a la palabra del Señor para que esa profecía pueda ser desarrollada dentro de un marco bíblico. Y recordar que al final de cuentas es el Espíritu Santo el que da los dones, pero que esos dones están en manos de hombres. Y al estar en manos de hombres, entonces siempre va a haber un margen de error. Fíjese que en el aspecto secular, con el propósito de ir eliminando esos errores humanos que se da, ¿verdad? Sobre todo en situaciones de tipo, diríamos que son donde hay en riesgo vidas, personas, y que se les ha encomendado pues a algunas personas el poder tener la supervisión de algunos trabajos. Entonces se ha ido eliminando el aspecto humano precisamente por ese margen de error que se da. Ahora, en el aspecto puramente profético, tendríamos nosotros que revisar definitivamente que tenemos que tener un cuidado muy especial. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no dar lugar
a que pues se abran las puertas, ¿verdad? Para errores, sobre todo de tipo doctrinal, que muchas veces ha sucedido y que nosotros pues tenemos que ser cuidadosos en ello. Así que el Señor nos ayude para poder hacerlo. Quiero entonces leer este versículo que ha sido de donde hemos partido para este estudio que hemos venido desarrollando. Y dice Proverbios 29:18 que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este versículo hemos venido hablando, creo yo, de diferentes maneras. Hemos venido desarrollando esto y pidiéndole al Señor que pues Él nos oriente, ¿verdad? Para que toda profecía que se dé en la iglesia sean profecías que pues no caigan en el salirse de los parámetros y de los principios bíblicos, sino que estemos siempre dentro de ello. Creo yo que eso es un aspecto muy, muy importante que nosotros necesitamos desarrollar. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie en este trabajo. Entonces, el tema pues, que hemos venido desarrollando es el qué hacer de la profecía. Ahí nos hemos detenido, creo yo, con algún detenimiento, aunque tal vez nunca podemos decir que ningún tema ha sido agotado, pero sí queremos ir avanzando en eso. Entonces, dentro de eso, dijimos que una de las primeras cosas es anhelar. Por supuesto que ahí se habla de anhelar los dones, ¿verdad? Los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Pero si se anhela el don es porque se desea profetizar, se está anhelando la profecía. La profecía se debe anhelar. Por el otro lado, también la profecía se debe apreciar. Aquí aprendemos como por espejo, porque la Escritura dice, no menospreciéis las profecías. Entonces eso significa que deben de ser apreciadas, deben de tener en una alta estima. Deben de ser valoradas de una manera adecuada. Por el otro lado, hablamos de la administración de lo profético, que es muy importante, cómo nosotros debemos de administrar los dones proféticos y la profecía para no dar lugar a ningún tipo de situación que nos haga salirnos pues, de los órdenes que están establecidos. También la profecía se debe discernir, ese es otro aspecto muy, muy importante, se debe discernir la profecía para ver si la profecía está por un lado dentro de los parámetros bíblicos y por el otro lado que no esté también aplicándose fuera del tiempo que debe ser aplicado en la profecía. También la profecía se debe de interpretar, eso es muy importante, lo vimos en el caso de Daniel y en el caso de José, vimos también eso, que debe de ser interpretada la profecía y creo yo que para eso deben de haber intérpretes, así como habían intérpretes de sueños, también hay intérpretes de profecía. Es decir, no cualquiera puede interpretar una profecía. Los sueños caen dentro de los dones precisamente proféticos, porque no hay un don llamado don de sueños, como dijimos, ni don de visiones. Sin embargo, ellos creo yo que entran dentro de ese fluir de lo profético, de la profecía, porque nosotros vemos que cuando se habla en el derramamiento del Espíritu, se dice que los jóvenes tendrán, que todos profetizarán, ¿verdad? Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Pero se habla primeramente de la profecía y después se habla de ello. Entonces vemos que ahí está involucrado también esos otros dones que serían como incisos de lo profético, de la profecía. Hoy queremos hablar un poquitito de la explicación de la profecía, porque también se debe explicar. Esto es muy importante que nosotros lo podamos analizar, porque, hermano, por supuesto que aquí se habla de explicar la profecía bíblica, me refiero a lo que está escrito, a la palabra profética más segura. Sin embargo, aún la profecía debe ser explicada
para mantenernos siempre dentro de ese orden establecido de parte del Señor y no salirnos en ningún momento de las instrucciones dadas por los apóstoles, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y también el otro aspecto, hermano, que tendríamos que analizar es el de recordar las profecías. Yo creo que es importante recordar las profecías porque en algún momento, pues, a uno mismo, si usted ha recibido profecías y estas fueron ya desde hace algún tiempo atrás, usted se dará cuenta que en algún momento, pues, definitivamente las profecías, hermanos, se pueden llegar a olvidar, ¿verdad? Y de repente, pues sobre todo el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas, pero cuando una profecía viene de parte de la iglesia, o más bien dicho, viene hacia la iglesia, yo creo que es bueno recordarle a la iglesia las profecías que se han recibido de parte del Señor. Esto son los aspectos que hemos venido analizando. Creo que hay otros aspectos que vamos a seguir haciéndolo, vamos a incrementarlos, aumentarlos ahí en este listadito para poder seguir desarrollando este tema que es tan importante. Entonces hoy queremos hablar de la explicación de la profecía. ¿Por qué es importante explicar la profecía? En algún momento, pues, hermano, como decía, ¿verdad? Para que las personas no se salgan de lo que está establecido. Recuérdese que hay un aspecto muy importante. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que la gente entiende. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el aspecto profético porque a veces se ponen palabras en las personas que profetizas que nunca dijeron. Eso es bien importante. Y yo creo que ahí entraría precisamente lo que es la explicación de la profecía, porque en algún momento nosotros podríamos realmente pues salirnos, ¿verdad?, de lo que está establecido. Entonces, veamos aquí en dónde nos basamos. Hechos capítulo 17, verso número 3. Nuevo Testamento, Nueva Traducción Viviente, perdón, dice, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Y aquí vuelvo a insistir en lo que ya dije. Aquí está hablando de explicar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y traerlo hacia el Nuevo Testamento. Pero también, en algún momento, también cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento. Es decir, la palabra profética más segura no es solamente la que está en el Antiguo Testamento, sino es toda la palabra escrita. Eso es parte de la palabra profética más segura. Eso es importante. Pero, como ya dije, también necesitamos nosotros, hermano, ver que hay profecías que necesitan definitivamente una explicación. Hay profecías que están muy, muy claras, ¿verdad, hermano? Y hay otras que hay que darles una explicación. Para aclararlas en algún momento o por la confirmación de algo que trajo una profecía, ¿verdad? Quizás en algún momento, por decir algo, el ministro esté orándole al Señor de manera secreta por alguna situación y de repente, hermano, viene una profecía que viene a confirmar. Entonces esto pues puede trasladarse a la iglesia para que haya una explicación de aquella profecía que fue dicha. Vayamos aquí, hermano, en este pasaje de Hechos 17:3, la palabra que se utiliza es dianoigo, perdón. Y esto significa abrir completamente. Mire cómo aquí ya nos va dando un parámetro un poco más amplio, ¿verdad? Nos va dejando, hermano, la explicación de qué significa explicar las profecías. Dice abrir completamente, literal, como primogénito, o figurativamente exponer, abrir y declarar. Entonces esto nos dice que cuando se trata de explicar las profecías, hay que desgranarla, ¿verdad? Hay que ir a lo más elemental de ella, ¿verdad? Y abrir y declarar. Entonces, inclusive en algún momento creo yo que el ministro, hermano, como
como la cabeza de la iglesia local, hermano, puede llamar a alguien que profetizó y decirle, hermano, fíjese que esta profecía yo la entendí de esta manera. ¿Cuál fue el sentir que Dios le dio a usted? Pues mire, pastor, esto y esto y esto fue lo que el Señor me hizo sentir. En algunos momentos la profecía va acompañada de una visión, ¿verdad? Hay personas que están profetizando y están viendo una visión, ¿verdad? Y eso es algo tremendo. Y entonces, hermano, esa visión puede venir a dar una mayor amplitud en cuanto a la explicación de aquella profecía. Entonces, por eso es que es importante, y aquí se habla entonces de abrir, se habla de declarar, se habla de exponer y se habla de hacerlo completamente. Eso es muy, muy importante. Ahora, cuando vamos nosotros a las diferentes versiones de la escritura, entonces nos damos cuenta de que en algunos casos se tradujo explicó o explicar, pero veamos cómo lo dicen las otras versiones. Por ejemplo, la versión Reina Valera del 60 dice declarando, declarando. No dice explicando. Entonces, y vimos que uno de los conceptos o de los significados que da la palabra dianoigo, o dianoigo, esa palabra es también declarar. Esto es bien importante. También la versión de las Américas dice explicando. Me gustó mucho la versión Nueva Traducción Viviente porque decía explicó. Y aquí pues también la de las Américas habla de explicar. Yo creo que, hermano, es muy necesario explicar. La versión Arcas Fernández dice mostrando por medio de las escrituras, ¿verdad? Explicó lo que estaba escrito, demostró, mostró, ¿verdad? Quién era el Mesías. En ese caso específico se habla de eso. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que las personas se den cuenta, porque algunos incluso, hermano, por una mala interpretación de lo que está escrito, entonces pueden caer en situaciones o creer que tal vez una profecía no provenga de parte de Dios, pero creo que la explicación va a traer eso, ¿verdad? La versión latinoamericana dice interpretando. Interpretar. Entonces quiere decir, pero ¿qué parámetros utilizamos para interpretar? Por un lado, utilizamos la palabra profética más segura, es decir, lo que está escrito, y por el otro lado, utilizamos, hermano, la dirección, la guianza, hermano, la iluminación, la revelación que viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante. La versión lenguaje sencillo dice probando. Esto me da la idea entonces que cuando se explica una profecía se tiene que contextualizar, se tiene que refrendar en la palabra, se tiene que recostar en la palabra lo que se está diciendo, porque puede ser, como le decía, que en algún momento una persona, hermano, le dé un tipo de interpretación, pero la explicación, el probar a través de lo que está escrito, entonces eso hace que la persona quede muy clara, o las personas o el pueblo, los hijos de Dios queden muy claros en cuanto a lo que se está hablando. Entonces creo que es muy importante también lo que dice esta versión lenguaje sencillo. La renovación del nombre verdadero dice afirmando. Entonces, pero para poder afirmar algo tiene que haber un pie de imprenta. No se puede afirmar algo solo porque así es, hermano, porque o solo porque el ministro lo diga o porque el que profetizó dice, no, esto así es porque así me lo dio el Señor. Sí, pero para poder afirmarlo tiene que haber entonces un respaldo bíblico. Entonces eso es muy, muy importante que nosotros tengamos esa claridad, tengamos ese concepto muy bien claro de lo que es explicar. Y por otro lado, pues la versión moderna Platt dice exponiendo. Entonces, creo que el concepto que da la palabra dianoigo, esa palabra, dianoigo, el concepto que da o el significado que da de esa palabra, abrir completamente, declarar, exponer. Y por el otro lado,
las diferentes palabras que se traducen en las diferentes versiones, que eso, como lo hemos dicho, son grupos de personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo. Entonces yo creo que eso también, hermano, nos viene a enriquecer mucho el concepto de a qué se refiere cuando se habla de explicar. Ahora, veamos algunos versículos bíblicos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Joel capítulo número 2 y versículo número 28 dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí está lo que hace un momento estaba tratando de decirle o explicarle, ¿verdad? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Primero viene la profecía. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Si usted se da cuenta, primero están las profecías y como dos subincisos de la profecía está precisamente los sueños y las visiones. Entonces, yo diría que estos dos subdones, podríamos decir, ¿verdad? Hermano, están contenidos dentro de lo profético, son parte de la profecía. Eso es muy importante. Ahora, esto era lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esto era lo que decía el Antiguo Testamento. Hermano, con relación a cómo venían las profecías, ¿verdad? Y por eso es que tienen que ser explicadas. Ahora mire lo que dice Génesis 41, 54. Comenzaron a venir los 7 años de carestía que había profetizado José. Y el hambre afligió a todo el mundo, más en toda la tierra de Egipto había pan. Entonces, quiere decir, hermano, José profetizó. Pero si usted se da cuenta, hermano, allá José lo que hace es interpretar, hermano, realmente los sueños de Faraón. O sea, eran sueños que tuvo Faraón, pero José los explicó. Pero esta versión, Félix Torres Amat, me llama la atención porque dice lo que había profetizado José. Es decir, el sueño los tuvo Faraón, pero ahí estaba, digamos, ahí estaba la esencia de la profecía, pero estaba descrito en un misterio, ¿verdad? O era un secreto, más bien dicho, para Faraón. Cuando José vino, entonces José recibió la interpretación y él profetizó, él declaró. Pero José cuando estaba diciéndole esto, le explica a Faraón lo que iba a suceder. Él no dijo, así dice el Señor, como hoy en día se conoce en la profecía, o el Espíritu Santo me dice tal y tal cosa, o yo oigo al Señor decir, como cada uno tiene su forma muy particular de poder de poder profetizar. Pero José no está haciendo eso, sino que José él recibió aquello y lo empieza a explicar. Entonces, toda interpretación tiene que tener una explicación, porque la persona lo interpreta, esto es lo que el Señor quiso decir, pero ahora viene la explicación y eso fue lo que hizo José con esos sueños de Faraón. Y por eso fue que le leí el verso anterior, porque hermano, realmente nosotros aquí lo que vemos que lo que sucedió fue sueños, ¿verdad? Sueños que tuvo Faraón. Pero, hermano, eran profecías, ¿verdad? Que José declaró. Pero estas profecías fueron explicadas. Entonces viene la explicación. La explicación de lo que José entendió en aquello. Y yo creo que esa explicación fue lo que hizo que Faraón se pudiera preparar. Mire qué tremendo, porque entonces aquí que dice que José profetizó, pero profetizó con una explicación. Entonces de aquí podríamos nosotros sacar una conclusión, y es el hecho que la explicación de la profecía es parte de la profecía. Fíjese qué tremendo, porque José, hermano, profetizó, dice aquí, pero él lo que hizo realmente fue explicar. Entonces esto quiere decir que la explicación de la profecía es parte de la profecía misma, ¿verdad? Esto quiere decir que algunas profecías, quizás algunas sean muy fáciles de asimilar, pero otras creo que sí necesitan una explicación, y esto es parte de lo que, ¿verdad? Porque alguna persona en algún momento, el Señor, yo he oído en algunos casos,
Por eso decía que hay formas muy particulares de profetizar. En algunos casos he oído que algún hermano dice, el Señor me muestra una visión y en la visión yo veo tal y tal cosa. Y claro, a veces esa visión viene acompañada de una explicación. A veces los hermanos dicen, y el Señor me dice esto y esto y eso. Y a veces no dicen el Señor me dice, sino que viene la explicación, ¿verdad? Hermano, entonces yo creo que eso es muy, muy importante, la explicación que se pueda dar con respecto a eso. Avancemos un poquitito más. Mire lo que dice versículo número, el verso anterior, 41-54. Esta es la palabra de Dios para todos. Le respondieron, tuvimos unos sueños y no hay nadie, oiga, tuvimos unos sueños y no hay nadie que nos los pueda explicar. Aquí ya no está hablando de los sueños del faraón, aquí está hablando de los sueños del copero y del panadero. Dice, no hay nadie que nos los pueda explicar. Y José les dijo, solo Dios puede interpretar los sueños, cuéntenmelos. Entonces, Dios le da la interpretación a José y José da la explicación. Mire, mire qué tremendo. Entonces aquí tendríamos que decir que no hay explicación si primero no hay una interpretación. Entonces esto es básico, es elemental, hermano, para que nosotros podamos ver. Entonces vienen los sueños, viene la interpretación y luego viene la explicación de los mismos. Eso hermano, creo que es muy, muy importante que nosotros lo podamos ver de esta manera. Entonces el copero, el panadero, le dan a José los sueños y entonces Josué los interpreta, porque es que lo dice aquí, porque dice solo Dios puede interpretar. Y como Dios los interpreta, entonces se los da a José. Y al dárselo a José, entonces ya José con la interpretación, entonces él ya trae la explicación de aquellos sueños que estaban ya determinados. Entonces creo que estos versos, hermanos, nos dan a nosotros realmente una claridad con respecto a la explicación que deben de tener. Entonces estamos hablando de sueños, pero ya entendimos que los sueños y las visiones son parte de la profecía, ¿verdad? Y que aún la misma explicación viene a ser parte complementaria. De nada serviría tener un sueño, tener una visión, aún una profecía, si no hay explicación de la misma, ¿verdad? Yo creo que todo tiene que ser explicado. Miremos este versículo, ahora ya hablando de Faraón, ¿verdad? Dijo Faraón a José, he tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo. Nadie ha sido capaz de explicarlo. Pero he oído decir que a ti te basta con que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes. Mire, se da cuenta otra vez. No puede haber explicación si primero no hay una interpretación. Entonces viene la interpretación y entonces ya llega la explicación que viene de parte del Señor. Y eso fue lo que sucedió con José de una manera muy amplia. El Señor le dio a conocer, usted sabe que José tuvo todos los sueños que tuvo Josué siempre estuvo, con los que él estuvo relacionado, porque él no tuvo, o por lo menos no está escrito que haya tenido más de aquellos 2 sueños, pero todos los sueños con los que José estuvo relacionado siempre estuvieron, fueron dobles. Es decir, José tuvo 2 sueños, Faraón tuvo 2 sueños, el copero y el panadero 2 sueños, y siempre las 3 parejas de sueños que tuvo Josué, importantísimos, hermano, ¿verdad? Los sueños de José los interpretó Jacob. Esos fueron los que tuvo, los interpretó Jacob, ¿verdad? Los sueños del copero y panadero ya fue José el que los interpretó. Los sueños de Faraón fue José el que los interpretó, pero siempre fueron en parejas de sueños. Eso es muy, muy importante. Entonces, Faraón aquí le está diciendo, nadie ha sido capaz de explicarlo. ¿Por qué no eran capaces de explicarlos? Porque no había quien los interpretara, porque todas las interpretaciones vienen de parte del Señor.
Versículo 25. Ahora mire lo que aquí dice. José le explicó al faraón. En realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Es decir, que aquí la explicación de José trajo no solamente claridad a Faraón, sino saber lo que tenía que hacer. Esto es muy importantísimo, muy importante, hermano, muy importantísimo, es una redundancia, ¿verdad? Pero muy importante, muy importante, hermano, demasiado diría yo, porque fíjese que esto determinó lo que José dijo, esto es lo que Dios va a hacer. Y entonces Faraón se dio cuenta que aquellos sueños habían sido interpretados, él tuvo la convicción, seguramente por medio del Espíritu Santo, de que aquella forma de interpretar los sueños era la correcta, porque cualquiera se pudo haber inventado cualquier cosa. Sin embargo, la convicción que trajo el Espíritu Santo a Faraón hizo que él tomara la decisión. Primero, que José era el que tenía que ser el administrador, porque lo que en la explicación José le dice, yo no sé si tengo ese verso más adelantito, ahorita no recuerdo, pero si no me voy a adelantar yo a esto, pero está bien, porque Faraón le dice, entonces, José le dice dentro de la explicación que es necesario que él ponga a un varón al frente de toda la tierra de Egipto que se encargue de la administración de los recursos que el Señor va a traer en esos años de abundancia. Y entonces, cuando viene esa explicación, entonces Faraón sabe lo que tiene que hacer y le dice, no hay otro hombre más sabio y más entendido que tú estarás al frente y solamente en el trono estaré yo, pero de ahí todas las demás cosas tú las verás, fíjese. Y la otra cosa es que entonces Faraón determina todo lo que tiene que hacer y por supuesto todo a través de José, porque al final José es el que prepara los graneros, José prepara la tierra, todo lo que había que hacer para aquella abundancia que iba a venir. Recuerde que en el tiempo de la abundancia, por lo regular, siempre se desperdicia, pero yo creo que es muy importante que nosotros podamos saber cómo tenemos que administrar lo que el Señor nos entrega. Ok. Sigamos adelante, miremos ahora vamos aquí a Daniel, ¿verdad? A ver algunas cositas de Daniel, que fueron los dos que vimos también en la interpretación, pero que ahora estamos viendo en la explicación. Dice la versión latinoamericana, Daniel 1:17, a estos 4 jóvenes Dios les concedió sabiduría e inteligencia, tanto para las letras como para la filosofía, dice esta versión. Lo que es Daniel sabía, oiga, explicar sueños y visiones. Sabía explicar sueños y visiones. Y otra vez aquí lo tenemos que decir, hermano, que no puede haber una explicación de los sueños y de las visiones si no hay una interpretación. Y tal como lo dijo José, también Daniel en su momento lo dijo. Hermano, que de Dios venían las interpretaciones. Entonces, mire, a veces, solo para darme a entender, a mí a veces me pasa que a veces entiendo algo en la escritura, un rema que viene de parte del Señor, entiendo algo, estoy leyendo la escritura y entiendo algo. Pero cuando lo entiendo, a veces no lo sé explicar, porque en mi corazón yo ya entendí, pero recuérdese que, hermano, a veces con nuestra boca no sabemos explicar adecuadamente las cosas. Yo ya lo entendí. Es como aquellas personas, hermano, que en la práctica han aprendido muchas cosas, un mecánico, un albañil, son personas, hermano, que por lo regular, ahora ha ido cambiando más las cosas, pero en el pasado las personas aprendían el oficio en la práctica, no iban a estudiar. Ahora tenemos la bendición, ¿verdad?, que van a estudiar, hay escuelas, tanto públicas como privadas, que se dedican a este tipo de actividad, como, digamos, escuela pública, el INTECAP se dedica a dar capacitaciones, pero ya no solamente en la práctica, sino que también dan la teoría. Pero antes no era así. Antes lo que sucedía es que las personas, digamos, un padre de familia decidía que su hijo fuera a aprender con el mecánico ahí del barrio, ¿verdad? Entonces lo mandaba desde niño, esa era la costumbre, desde niño lo mandaban. Ese pobre muchacho a veces abusaban de él
en el sentido, hermano, de ponerlo a hacer trabajos sucios, ¿verdad? Pero era el derecho de piso que le decían, ¿verdad? El pagar un precio. A veces también hacían otro tipo de cosas, pero bueno, ese no es el punto. Entonces ahí llegaban los niños y empezaban a aprender, empezaban en la pura práctica. El, 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 el el mecánico no es que le daba tantas explicaciones en cuanto a la teoría, sí le explicaban algunas cosas, pero no le daba mucha teoría. No le decía, este motor fue fabricado de tal manera y no había mucho conocimiento de ese tipo, hermano, más que la práctica. Así también en la albañilería, en la carpintería y otros oficios más, hermano, que así lo hacían. Hoy en día ha cambiado bastante esto, pero entonces por eso le decía, muchas personas aprendieron en la práctica sin tener teoría. Cuando una persona aprende la teoría y va a la práctica, hermano, es un enriquecimiento muy, muy elevado que tiene esa persona en cuanto a aquel conocimiento que pudo haber aprendido teóricamente. Entonces yo lo veo así también con la interpretación y con la explicación. Entonces viene la interpretación y después viene la explicación de lo mismo. Sigamos adelante. Daniel 2:16, versión Dios habla hoy. Entonces Daniel fue a ver al rey y le suplicó que le concediera algún tiempo para poder explicarle el sueño y su significado. Porque en el caso, miren, en el caso de José, a José le dieron a conocer los sueños. Pero en el caso de Daniel, el rey se le olvidó el sueño. Y entonces, pero él sabía que el sueño tenía una interpretación importante. Y entonces lo que hizo el rey fue decir, me tienen que interpretar los sueños y no voy a matar a todos los adivinos, ¿verdad? Entonces, y nadie le podía dar a conocer el sueño, no solo interpretarlo, sino primero darle a conocer el sueño y después la interpretación y después la explicación de la misma. Aquí una cosa distinta, ¿verdad? No estoy diciendo que Daniel fuera mayor que José, solo estoy diciendo lo que le tocó a Daniel pasar. Entonces aquí, hermano, este Daniel tuvo que pedir a Dios que le diera el sueño al faraón, que le diera la interpretación y luego con la interpretación entonces él poder explicarlo. Hay muchos casos, hermano, que hemos escuchado, ¿verdad? De explicaciones. Por eso a mí me gusta, hermano, la forma de enseñar de nuestro apóstol, porque él siempre pone ejemplos, ¿verdad? Y yo a veces me pregunto de dónde vienen esos ejemplos y después uno entiende que es el Espíritu Santo el que da, porque hay a veces las cosas bíblicas, los misterios, ¿verdad? Que han sido revelados, o los secretos que han sido revelados, hermano, pues la persona que lo recibe de una manera, es una corriente de 7000 voltios, ¿verdad? Pero después hay que trasladársela con 110 voltios no sé si son voltios, sí, creo que son voltios. A las personas para que sean entendibles, es decir, bajarles a nivel tierra a cuál es la aplicación hacia nuestra vida que nosotros tenemos que tener, y eso pues es muy, muy importante. Entonces mire, Daniel tuvo que explicar el sueño y el significado también. Daniel 2:24, en la misma versión Dios habla hoy. Después de esto, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado matar a todos los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey y yo le explicaré todo su sueño. Yo le voy a explicar todo su sueño. Y cuando Daniel llegó a explicar aquel sueño, usted se da cuenta, hermano, entonces que entonces el rey quedó plenamente convencido con aquella explicación. ¿Por qué convencido? Porque esa explicación venía de arriba, esa explicación viene de parte del Señor. Entonces hay hermanos que llegan a veces a decirle, por lo menos en mi caso personal, llegan y me dicen, pastor, fíjese que yo tuve un sueño y en el sueño yo veía esto y esto y esto. Se lo cuento, no sé la explicación. Hay otros que llegan y de una vez le dicen, y el Señor me dijo. Yo, con todo respeto, no es que dude de que el Señor pueda decir, pero veo en la Biblia, hermano, que muy pocas personas, casi
casi solo los sueños que eran así, casi que literales, pero en la mayoría de casos se necesitó de una explicación de parte del Señor. Por otra persona y no por la misma persona, ¿verdad? Claro, si yo dentro del sueño o veo tal cosa, ¿verdad? Y oigo una voz que me dice tal y tal y tal y tal, y tal, pues es más sencillo. Pero si no oigo, sino que solamente ese tipo de sueños como del faraón, como el de José, como varios sueños, ¿verdad? Hermano, que se dieron en la palabra, pues entonces no es tan fácil el poder interpretarlos uno sin la ayuda del Señor y explicarlos mucho menos, ¿verdad? Entonces aquí Daniel dice que él va a llevar esta explicación para que entonces la gente o los sabios no sean muertos. 2.28, versión Martín Nieto. Pero hay un Dios en el cielo, aquí está, mire, que revela los secretos. Él ha querido manifestar al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en el futuro. Voy a explicar tu sueño y las visiones de tu imaginación cuando estabas en la cama. Mire hermano, que digo yo aquí, por un lado, ¿verdad? Qué atrevimiento el de Daniel, qué atrevimiento en el sentido de que Daniel, hermano, tuvo que definitivamente hermano, enfrentarse al rey, ¿verdad? Y con la seguridad que aquello provenía de parte del Señor. Estos eran los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Había un alto índice de que ellos, hermano, no se equivocaban, ¿verdad? Porque definitivamente corrían el riesgo, sobre todo en las cosas que iban a quedar escritas. Ellos no se podían equivocar, sino que tal como el Espíritu Santo lo revelaba, así tenía que ser escrito, así tenía que ser desarrollado. Entonces, tremendo el caso. Sí, veremos algunos otros versos más. Nueva versión purificada, Daniel 8:16. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai, que gritó diciendo: Gabriel, explica a la visión. Mire, así como Daniel recibió la interpretación, hermano, en otros casos, Daniel tuvo una visión cuando estaba en el río, ¿verdad? Este río Ulai, que aquí se dice. En otras versiones dice de diferente manera. Pero Daniel tuvo una visión. Al tener la visión, entonces se oyó una voz para que vinieran ángeles a explicar la visión. Aquí no le dieron la interpretación a Daniel, sino que aquí un ángel explica a Daniel la visión que él había tenido. Entonces, dése cuenta, hermano, lo que decía, que por lo regular otras personas eran las que venían, hermano, para poder explicar. En este caso no era cualquier persona, sino que era un ángel, era Gabriel el que estaba destinado a explicarle. Pero Gabriel, para poder explicar la visión, tuvo que recibir una interpretación de parte del Señor. Mire qué tremendo es esto y qué importante, hermano. Importantísimo, diría yo, importantísimo. Entonces, hermano, yo creo que nosotros tenemos que entender que la administración que viene de parte del Señor, definitivamente en cuanto a lo profético, por eso digo que el quehacer profético no es tan fácil, no es tan sencillo. No es que lo querramos complicar, sino que, hermano, es muy delicado y tiene que haber mucha dirección del Espíritu Santo. Por eso es muy peligroso, déjeme decirle, hermano, yo he conocido personas que tienen el don de la profecía y que se han vuelto como las personas allá en el Antiguo Testamento, donde habían profetas o videntes, y entonces el pueblo llegaba a consultarlos. Ellos vivían en ciertos lugares y el pueblo llegaba a consultarlos. Qué tremendo es esto, hermano, porque eso sucedía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no vemos profetas de este tipo de manera en cuanto a administrar lo profético.
es muy delicado hacerlo de esa manera. Dice la Biblia que tiene que ser dentro de la iglesia, que se dé la profecía. No estoy diciendo que no se pueda dar una profecía fuera de las cuatro paredes. No, no estoy diciendo eso, que Dios me guarde. Lo que estoy diciendo es que tiene que ser una persona que esté bajo la autoridad de un ministro para que pueda fluir de manera adecuada. Si no, pueden haber muchos errores. Y hoy en día, sobre todo, hermano, en ciertos lugares, se da y por desconocimiento de lo que está escrito, entonces este tipo de personas se aíslan y casi que vienen a convertirse en, Dios mío, en una especie de brujos, que la gente llega a consultarles, hermano, y la persona, entonces el Señor me muestra, no, la profecía no hay que buscarla, el don de profecía es el que hay que buscar para poder profetizar, pero las personas no deben de buscar, hermano, don, ¿quién profetiza? Hay alguien que profetice, así como sucedía, así como Saúl con aquel criado fueron a buscar a un vidente en aquel tiempo. No, ahora en este tiempo no debe ser de esa manera, tiene que haber, como digo, hermano, una autoridad sobre esas personas que tienen el don de profecía para que no se desvíen fácilmente. Y hermano, se está dando mucho hoy en día, lamentablemente. Ok, mire, versículo 19, dice, y me dijo, voy a explicarte, aquí ya está hablando Gabriel, y me dijo, voy a explicarte lo que va a pasar cuando termine el tiempo de la ira de Dios, pues la visión se refiere al tiempo del fin. Entonces Gabriel se tomó el tiempo, el momento para explicarle a Daniel qué era aquella visión. Por eso, hermano, mire, nada en la Biblia puede ser entendido si no viene una explicación de parte del Señor. Nada definitivamente en la Biblia, hermano, va a suceder. Yo creo que es necesario que nosotros, hermano, podamos darnos cuenta de la importancia que tiene esta situación. Si nosotros lo entendemos de esa manera, entonces yo creo que vamos a poder caminar de manera correcta. Así que mire cómo le explicaron a Daniel estas visiones. Veamos un verso más. Veamos un versículo más. Solamente déjeme anotar algo aquí que creo que es importante, ¿verdad? Si no lo anoto se me olvida. Perdón. Algo que me vino para poder analizar. Perdón, hermano, la interrupción. Ok. Entonces, mire, hermano, qué tremendo. Daniel 9:23, ¿verdad? Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Recuerde que el libro de Daniel es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. No quiere decir que solo Daniel contenga escatología. Hay varios libros, hermano, el libro de Ezequiel, bueno, hay varios libros, tanto de los profetas llamados mayores como los profetas llamados menores, hermano, definitivamente, ¿verdad?, que se da esto. Entonces, creo que es muy, muy importante, hermano, el hecho de que nosotros podamos entonces darnos cuenta, hermano, que a Daniel le fueron a explicar la visión, pero le dijeron algo. Al principio de tus súplicas se dio la orden, porque como Daniel tuvo la visión y él empezó a clamar para que, Señor, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Y entonces vino la explicación de aquella visión que él tenía y le dijeron, porque eres muy estimado, pon atención a la orden y entiende la visión. Claro, él era para cosas de tipo escatológica, de lo que iba a pasar en el tiempo final. A nosotros, hermano, pues nos va a suceder definitivamente en cosas tal vez de tipo personal o de tipo congregacional o de tipo familiar, que el Señor nos va a traer una explicación definitivamente con respecto a esto. Así que
Así que nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor nos querrá decir a nosotros, hermano, a través de sueños, a través de visiones. Pues no vamos a descartar, como le decía hace un momento, a veces las personas llegan y pretenden una explicación de aquel sueño inmediato. A veces la explicación quizás el Señor se las va a dar a ellos más adelante. A veces pues puede ser que me la dé a mí, pero algunas personas que me han contado algunos sueños y aunque los he puesto delante del Señor, no he entendido qué es realmente, hermano, la explicación del sueño. A veces, inclusive algunos malinterpretan lo que yo digo y dicen, pastor, yo sé que a usted no le gustan los sueños. Yo nunca he dicho que no me gustan los sueños. Es más, yo le he dicho muchas veces que Dios, hermano, a mí me ha hablado, en algunos momentos me ha hablado a través de sueños. Definitivamente me ha hablado y yo lo he entendido, pero hermano, no puedo decir que todos los sueños que he tenido, hay sueños que los he tenido y no entiendo, hermano, en este momento, y los he tenido hace años y solo recuerdo el sueño, pero no he comprendido realmente hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Ok, leamos un último verso. Daniel 10:14, versión de Navarra. Ahora he venido a explicarte lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque aún hay visión para días. Entonces, como ya dije, hermano, a Daniel le vinieron a explicar. Le leí todos estos versos, tanto del libro de Génesis cuando habla de José y el libro de Daniel cuando habla de la explicación de los sueños y visiones que le dieron a Daniel, para que usted se dé cuenta la importancia que tiene el que un sueño, el que una visión, el que una profecía, y que estos tres elementos están contenidos dentro del don de profecía, hermanos, sea explicado. Yo creo que necesitamos una explicación para que no nos equivoquemos, sobre todo cuando la persona que está ministrando la profecía, que está dando la profecía, no recibe una claridad. Yo recuerdo profecías, hermano, que se necesitó de una explicación, ¿Por qué? Porque en el momento eran hasta confusas las profecías, hermano, entonces se necesitó que viniera una explicación y para esa explicación pues tuvo que confrontarse con la misma palabra del Señor, hablar con la persona que dio la profecía para poder tener un panorama bastante claro y de esa manera poder dar aquella profecía. Ok, recuérdese que el Señor, hermanos, siempre quiere que el pueblo tenga claridad y por eso levanta hombres como José, como Daniel, para que puedan interpretar y que puedan explicar también las profecías. Así que vamos a orar, vamos a dejar hasta aquí, hermano, y pues vamos a darle seguimiento a esto en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial, Señor, tu ministración que nos has traído a través de la palabra, Señor, y la enseñanza. Yo te pido por favor que tú nos ayudes para que seamos guiados, seamos instruidos, seamos capacitados, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo. Padre bendito, gracias por la bendición que tú nos das. Señor, te suplicamos tu ayuda, te suplicamos tu bendición, te suplicamos tu socorro, papito lindo, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, por favor, ayúdanos, Padre. Señor, enséñanos, instrúyenos y capacítanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que cada una de las cosas que siempre decimos sean, Señor, respaldadas por ti, Señor, y en base a lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gusto de saludarles nuevamente a través de este medio. Bendiciones. Nos vemos en el próximo programa. Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso.
Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar.